Bien, vamos a meditar y a ver qué nos dice la palabra sobre el día de reposo. Y para ello vamos a meditar en un par de preguntas. Y las preguntas serían las siguientes. El día de reposo, séptimo día. Para poder comprender un poco más esta gran incógnita, debemos hacernos, como les decía, una serie de preguntas al respecto, en donde podemos mirar las siguientes. ¿Es correcto apartar el día domingo? ¿Cuál es el verdadero día del Eterno? ¿Yeshua quebrantó el Shabbat o lo cambió? ¿El Shabbat es solo para el pueblo judío? ¿Cómo se guarda o se aparta el Shabbat? Son preguntas que a veces nosotros no nos hacemos. Y si nos hacemos, no tenemos como esa claridad al respecto. Y es bueno que nosotros podamos entender y ver de acuerdo a la palabra qué nos dice al respecto con todo esto del Shabbat. Entonces, ¿es correcto apartar el día domingo? La mayoría de los postulados religiosos defienden que el Eterno cambió el día de reposo, eh, haciendo un cambio del Shabbat al día domingo. Y es importante ver que a la luz de la palabra, qué nos dice al respecto y cómo esta nos da, valga la redundancia, la luz de la definición del día de reposo. Y el libro de Corintios es maravilloso y nos habla un poco de esto, y es Primera de Corintios 4:6, donde nos da una frase extremadamente buena y nos dice, nos da una palabra que debemos tener tan en cuenta en el momento de definir algún cambio como este caso, para evitar discusiones según el pensamiento que humano. Y nos dice, no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ya que según segunda de Timoteo 4:6 nos indica que toda la escritura es inspirada por el Eterno, debemos nosotros recordar definitivamente, anclar a este pensamiento las 10 palabras, las cuales fueron emitidas por el mismo Moshe en el monte Sinaí por medio del Eterno. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque a veces vemos algunos conceptos o pensamientos de hombres, pero qué importante y maravilloso es poder recordar que el Eterno dio algo y fue una pauta importantísima en el monte Sinaí, en donde fue él directamente quien transmitió para que Moshe Rabbeinu a su vez emitiera dicha transmisión al pueblo. Y es algo que a veces no tenemos en cuenta, lo pasamos muy superficialmente. Entonces, ¿qué sucede? En Éxodo 28 al 11 nos dice lo siguiente: recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vamos a encontrar que en el texto hebreo vamos a tener mucha más luz para poder entender un poco más esto. En el texto hebreo aparece la palabra sacar, Z-A-K de kilo, A y R, sacar, que las tradujeron como acuérdate, y que a su vez significa marcar, conmemorar, conservar o hacer memoria. Es decir, que de acuerdo a la instrucción dictada por el Eterno en el monte Sinaí, está pidiendo que sea esta una instrucción con marca para conmemorar, para conservar
y hacer memoria de dicho día. Y el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas 16:12, nos dice: recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Es importante tener claro los juicios. Quien emite un juicio es un juez, uno que está en autoridad. Y aquí podemos ver que Hashem emite unos juicios, y cuando se emiten unos juicios o unos dictámenes, el único que en el momento puede cambiar estos dictámenes son este cuerpo de jueces que se levantaron a legislar. Y aquí encontramos a Hashem, el rey, que está legislando frente a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Y le dice: estas son las palabras que tú tendrás que transmitir al pueblo. Entonces, cuando vemos o entendemos a los ojos de la palabra que aparentemente Hashem cambió el día del Shabbat desde la creación del mundo, lo transformó y lo cambió a otro día, aparentemente el domingo, podríamos estar hablando que de una u otra forma el Rey, el Gran Eterno, hizo un cambio. Y no es así, no es derecho así. Primera de Crónicas 16:12 nos dice que recordar las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y es importante tener muy bien presente que dichos juicios fueron dados por él. Y al no acatarlos, nosotros estamos relevando sus propias palabras para nuestra vida. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Aquí es ilógico pensar que este mandato ha sido abolido o transformado cuando la misma palabra fue impartida por el Eterno. Y para aquel que tenga dudas, lo invito a que vaya a Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Ahora pues, Israel, dice el Eterno, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es decir, que aquel que no guarda los mandamientos, no guarda los preceptos, lo escrito por Hashem, jamás va a tener prosperidad en su vida. Y la prosperidad no solo habla de prosperidad económica, habla de prosperidad en todos los niveles de la vida como ser humano. Y encontramos que en ninguno de los textos de la palabra hay, hay un dicho de un mandamiento que fue cambiado o abolido. Ahora más bien, algunos afirman que después del nuevo pacto, esta es una afirmación, que después del nuevo pacto, todos los días, ¿verdad? Todos los días eh, puede ser un Shabbat, puede ser un día de reposo, pero bíblicamente no está esto comprobado. Pero lo que sí está comprobado y lo que podemos nosotros comprobar y corroborar en la palabra es el Shabbat, en donde aún el Mesías Yeshua también nos hace esta corroboración. Él nos afirma también esto. Él nos muestra que definitivamente él también lo hizo. De hecho, nos invita a que seamos imitadores, de acuerdo a lo que su padre hacía. Y eso es Efesios 5:1. Sed pues imitadores del Eterno, como hijos amados. Cada vez que nosotros obedecemos, no conforme a los mandatos del hombre, sino conforme a lo estipulado por el Eterno, está siendo un reflejo de él. La palabra nos dice que el séptimo día fue santificado y apartado por el Eterno. Y allí encontramos otra palabra específica para poder entender un poco más allá. Santificar. Santificar en hebreo es Kadash. Y esto significa ser apartado, ser limpio o ser hecho distinto. Y el libro de Levíticos 11:47 no lo dice,
Seréis pues santo porque yo soy santo. Y primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí podemos encontrar que definitivamente si no nos santificamos o si no nos separamos, apartamos, limpiamos, como Él desea, como el Eterno lo muestra, no le veremos. Para ello necesitamos ser imitadores de Él, como a su vez lo fue el Mesías. Importante ver esto. Yeshua no vino a abolir, a corregir, a cambiar, a transformar. No, esto no es así. Y vamos a entrar a mirar otro contexto. Este día santo o apartado en el hebreo es el único que tiene nombre, ya que el resto de días se conocen como primer día, segundo día, tercer día y así sucesivamente. Y esto está sujeto directamente al libro de Génesis, en el capítulo 1. Del capítulo 1, verso 1 en adelante lo vamos a poder ver, donde el Creador es quien los nombró así, ni siquiera es el hombre. En el pueblo judío hoy en día, en Am Israel, se conoce así. Allí no se ve un contexto romano para el conteo de los días. Hasta nuestros días se conoce como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat, día de reposo. En el hebreo se traduce como Shabbat y viene del verbo acabar, reposar, cesar de algo, detenerse, estar quieto o acción de descansar, tal como nos lo corrobora el libro en Génesis 2, verso 2 al 3. Y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo y reposó o cesó de algo el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Eterno el día séptimo, o sea, el día de reposo, y lo santificó, o sea, Kadash, apartó, porque en él es en qué, en el día santo, en el apartado, en el Shabbat, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y vamos a ver un poco la palabra Shabbat desde el concepto hebreo. La palabra Shabbat tiene las siguientes letras hebreas. Entonces encontramos en la palabra Shabbat la Shin, que significa fuego purificador o revelación divina. Tenemos la Bet, que la Bet significa morada, templo o tabernáculo, hogar o casa. Tenemos la Tab, que es señal, sello o señal de identidad. Y desde el contexto hebreo, el Shabbat es la señal del pacto desde la morada de la revelación divina. Y el libro de Éxodo nos lo puede mostrar también. Éxodo 31, 16 al 17. Nos lo muestra. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y entre los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un pacto perpetuo. Y aquí encontramos que en el Shabbat, que en el día de reposo, el Eterno está hablando de todo este gran significado de la palabra Shabbat. Es un fuego purificador, donde llega una revelación divina, donde tienes una morada, un templo, un tabernáculo, un hogar, una casa. Y allí vas a poder tener tú qué? Una señal, un sello, una señal de identidad. Esto realmente es la palabra Shabbat. La palabra Shabbat, descanso, reposo con Hashem, nos va a poner a nosotros un sello, una señal, una identidad. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y esto es solo para los judíos? ¿Qué sucede con los extranjeros?
que se adhieren al olivo verdadero. Isaías 56, versos 6 y 7 nos dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, el pacto del día de reposo, yo los llevaré a mi santo monte. Aquí vamos a empezar a ver cómo se descodifica la palabra Shabbat y los recrearé en mi casa de oración y los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Shabbat es la plataforma para poder ascender al Creador. De una u otra forma nos está hablando del deleite de su día. Y esto nos lo muestra dos textos. Isaías 56, verso 2 e Isaías 58, verso 13 al 14. Y allí vamos a poder ver que si observamos este momento del estudio del Shabbat, en ninguno de estos versículos nos habla del día domingo, pero sí nos habla del séptimo día. Y Malaquías 3, verso 6, nos habla del séptimo, perdón, nos dice, porque yo el Eterno no cambio, nos dice el libro de Malaquías 3, verso 6. Y Números 23, 19 nos dice, el Eterno no es hombre ni hijo de hombre. Y el Salmo 102, verso 26 y 27, nos habla entre sus apartes, tú eres el mismo, Hashem es el mismo, él no cambia, sigue siendo el mismo. Y también es importante recordar Levíticos 23, 1 y 2, donde podemos observar que las fiestas no son de los judíos, como siempre lo hacen ver, que son de los judíos. No son las fiestas solemnes de los judíos, sino son las fiestas solemnes del Eterno. Y una vez más nos indica el Shabbat. Y vamos a mirarlo un poco más. Levítico 23, 1 al 2, en adelante. Allí encontraremos todas las fiestas del Eterno en el libro de Levíticos. En este capítulo, más exactamente, podremos ver todas las festividades del Eterno, pero podremos ver una división allí. Habló el Eterno a Moshe diciendo, Levítico 23, verso 1, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo, es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Y aquí vamos a encontrar esa estructura donde aparentemente hace separación. Estas son las fiestas solemnes, las santas convocaciones, verso 4, las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus moadim. Aquí vemos que la palabra moadim no se adhiere solo a una festividad, sino también nos habla de unos tiempos. Y aquí vemos esa separación. El Shabbat está como una santa convocación alta y posterior al Shabbat empieza a desplegarse todas las fiestas solemnes al Eterno. Si desea ver cuáles son las fiestas solemnes y dónde están, cómo están estructuradas cada una de ellas, de acuerdo a lo que Hashem ordena allí, lo invito a que lea Levítico 23, desde el verso 1 en adelante, y en este capítulo podrá encontrar todas las festividades del Eterno. Allí están absolutamente todas. Todas están allí involucradas. Entonces aquí podemos ver que definitivamente el Eterno está diciendo, estas son las fiestas solemnes mías. Y el libro de Marcos nos habla también al respecto. En Marcos 2, verso 27, nos indica que el día de reposo fue por causa del hombre. Eclesiastés 12:13 también nos habla al respecto.
nos dice que teme al Eterno y guarda todos sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Y ahí hay otra pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Yeshua abolió el Shabbat? ¿Yeshua abolió el Shabbat? Es bueno que nos preguntemos esto. Y nos preguntábamos si Yeshua abolió el Shabbat. Y citábamos Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, dice el texto, pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos una vez más aquí el pasaje nos habla de la justicia de los escribas y los fariseos, tipificando el nivel alto legislador que tenían ellos, pero que aún así no es tan alto como para cambiar dicho mandato dictado por el mismo Eterno a Moshe Rabbeinu. Y es bueno que lo podamos tener muy claro. Y el libro de Apocalipsis 14:22 también nos habla al respecto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe de Yeshua el Mesías. Lucas 4:16 también nos habla un poco. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Aquí ya nos está hablando de un contexto cultural, y se levantó a leer. Aquí podemos ver que ya el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, nos está mostrando un Yeshua en un entorno social, cultural, judío, hebreo, en donde de acuerdo a que a sus costumbres, es importante que nosotros veamos cuáles son las costumbres del Mesías, qué costumbres se tenían en este entorno, en este tiempo, para poder también diferenciar esto y tener la claridad de este día. Marcos 2, verso 27 también nos dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Importante tener en cuenta el contexto de nuestra explicación del Shabbat y lo que él implica, qué connotación tiene el día de reposo, qué habla, qué diferencia hay de acuerdo al texto hebreo para poder tener esta claridad. Y es bueno poderlo traer a los evangelios y poder empalmar este conocimiento para no desviar los versículos en los cuales a veces tristemente los utilizan como si Yeshua hubiese transformado o hubiese cambiado este dicto. Hay una traducción en LTA, eh, lenguaje actual, es esta traducción, y este verso en lenguaje actual dice así, Lucas 4, 14, 17. Yeshua regresó a la región de Galilea, lleno del poder del Espíritu del Eterno, iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así Yeshua pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, dice acá, o un Shabbat, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Yeshua lo abrió y leyó. Podemos ver que en algunos textos, aún textos del Nuevo Testamento, encontramos la equivalencia al día de reposo. En muchos textos en los libros de Hebreos, libro de los Hebreos, libros de los Hechos, vamos a encontrar en pie de página de los versículos en donde vamos a encontrar y dice, esto corresponde a día sábado.
aquí vamos a poder encontrar que hay dos circunstancias. O una, el impresor se equivocó y puso este pie de página. O dos, hay una advertencia en donde nos dice que aquí hay una equivalencia de acuerdo a las costumbres que tenía el Mesías, a los tiempos en donde estuvo el Mesías, de acuerdo al contorno social que él vivía, cultural, y esto generó que definitivamente estuviese este pie de página, esta advertencia, este texto allí, clarificando a qué correspondía el día de reposo, de acuerdo al contexto hebreo, de acuerdo al contexto judío. Es importante que veamos esto. Mateo 5:19 nos dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, recordemos, como jueces, no entraréis en el reino del Eterno. Es importante ver que en ninguno de los evangelios Yeshua nos afirma que vino a enseñar algo nuevo, sino vino a darle el cumplimiento correctamente. Es tan así que la claridad de que oigamos su palabra para que en ella encontremos salvación. Y eso no lo dice el libro de Juan en 12, verso 47 al 50. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Primera venida. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, el juez, el legislador. La palabra que no he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo he hablado. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Maravilloso poder recordar las palabras de Moshe Rabbeinu. Uno mayor que yo vendrá y hablará, corroborará todo esto que está acá. Y el Mesías nos dice aquí en este texto algo particular, especial. Yo vengo a hablar lo que el Padre me ha dado. Es decir, que Yeshua simplemente está corroborando lo dicho y lo estipulado por el Eterno, ya que sus mandamientos van camino a la santificación para llegar a la vida eterna mediante la obediencia. Marcos 1, verso 21, nos dice, entraron a Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Yeshua en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Y es maravilloso que podamos abrir la mente, expandir nuestro pensamiento. De acuerdo a los contextos y a la cultura hebrea, judía, del tiempo, hay dos diferencias que Yeshua podía ver allí. Una es la ley escrita, y en la ley escrita podemos encontrar los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pues vamos a decirle así. En los evangelios se le llamó ley de Moshe, conforman escritos que son de inspiración divina, cumplió todos los mandamientos de la ley escrita. Transgredir la ley escrita es considerado ¿qué? Pecado, ¿cierto? Siempre se ha transmitido de forma que escrita, la ley escrita. Y Yeshua la menciona cuando dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aquí nos está mostrando un paralelo de la ley escrita. Y por otro contexto tenemos la ley oral, que son los mandamientos que no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En los evangelios se llama la tradición de los ancianos
muy bueno poder mirar qué es la tradición de los ancianos. No son de inspiración divina, sino inspiración humana. Yeshua rompió y condenó estos mandamientos. Romper estos mandamientos no es pecado. Transformar la ley y mostrar el correcto pensamiento. Su transmisión fue de forma oral hasta el siglo tercero. Se le denomina esto obra de ley o obras de ley en las cartas de Pablo. Y una de las cosas particulares que vemos aquí y que Yeshua retransmitía es algo que se llama como Mishnah. Y Mishnah es repetición. Mandamientos transmitidos de forma oral en el tiempo de los fariseos y plasmados por lo escrito en el siglo tercero. Y están conformados por 63 tratados, clasificados en 6 temas o 6 órdenes. Uno de esos está tratando de abordar el tema del Shabbat. ¿Y qué más encontramos allí? Encontramos que están formados por los 63 tratados, clasificados en 6 tomos y en 6 órdenes, y uno de estos tratados tiene el tema del Shabbat y se conoce también como Seder Moed Shabbat, así lo conocemos. Y hay una Mishnah de Shabbat particular que nos habla de esto, precisamente, de no violar el Shabbat. Y esto lo podemos ver en las palabras del Mesías. El capítulo 1 del párrafo 1 de esta Mishnah del Shabbat nos dice, si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si toma algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable. Y el dueño de la casa está exento, culpable de violar el Shabbat. En el capítulo 1, párrafo 3 de esta Mishnah de Shabbat también podemos ver, el sastre no ha de salir con su aguja cuando ya esté próximo el oscurecer, no sea que se olvide y la transporte. Tampoco el escriba ha de salir con su pluma. Y Jeremías 17:22 nos habla a este respecto y nos habla a este nivel. Jeremías 17:22 nos dice, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. ¿Qué es carga? Carga hace referente a mercancía. El capítulo 7 del párrafo 4 de esta Mishnah también nos habla lo siguiente. Si uno transporta paja igual a la que podría servir para llenar la boca de una vaca, es culpable. Si uno transporta alimentos como el tamaño de un higo, está obligado a ofrecer sacrificio por haber violado el Shabbat. Y Yeshua habla al respecto. Miremoslo en Juan 5, 6, verso 9. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué mandamiento de Dios rompió Yeshua? Juan 5:17 habla de esto. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Juan 5:12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Juan 5:13 al 16. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Yeshua era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua, ¿verdad? Mateo 12, 1 a 2 nos dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo y, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Es lícito para el Creador o para las tradiciones de los fariseos? Deuteronomio 23, 25 contesta un poco. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Por estas razones y otras tantas más, no pudieron de una u otra forma inculpar a Yeshua en el quebramiento de este tiempo especial. La Mishnah del Shabbat del capítulo 7 del párrafo 2 nos dice que los trabajos principales son 40 menos 1. Sembrar, arar, segar, engavillar, trillar, desgranar, aventar, moler, cribar y un par de datos más allí. Pero también encontramos en el capítulo 12 del párrafo 2 que dice, el que ara en cualquier medida, el que tala o el que corta o el que poda en cualquier cantidad es culpable. Y vemos que en Mateo 12, 3 y 4 dice Yeshua, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa del Eterno y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Aquí nos enseña que aunque es verdad que había una prohibición por comer pan consagrado para el templo, en Levítico 24:9 no se debe establecer ley ni doctrina basándose en un solo versículo, sino que para juzgar es necesario complementarlo con toda la escritura. Y esto es lo que tenemos que nosotros empezar a ajustar y a mirar, que hay muchos versículos que tristemente los han tomado y los han tergiversado y cambiado y ajustado, creyendo que de una u otra forma el Mesías vino a romper, a quebrantar o a desbaratar. Y podemos verlo también en los libros de los apóstoles, con Pedro y demás, en donde transforman el pensamiento y dan a entender que el Shabbat partía del domingo y es muy bueno que podamos ver desde el contexto de la creación de las palabras del Eterno mismo, en donde Él nos muestra los tiempos. Y era la tarde o la noche a la mañana siguiente, el día 1. Y vamos a empezar a ver que los tiempos de Hashem definitivamente no son como nuestros tiempos. Nosotros llamamos descansar o laborar, iniciar labores, perdón, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y pensamos que eso hace parte de nuestro día. Pero a los ojos de Hashem, el día realmente para él frente a nosotros los hombres empieza en el momento en que entramos en un descanso, en un reposo. Y es importante ver por qué es necesario comprender el contexto del Shabbat, de separar, de reposar, para entender definitivamente que el descanso, el reposo, la separación delante de los ojos del Eterno es totalmente diferente al pensamiento del hombre. Por eso no podemos enfrascarnos y ajustarnos a un tiempo que nos ha dado el hombre de acuerdo a la historia. Y todo esto se basa también
en otra circunstancia muy particular y especial, y es los cambios del día del Shabbat. ¿Cuándo fue cambiado el Shabbat? ¿Cuándo se cambió la historia del día del reposo? ¿Cuándo fue esta transformación, este cambio verdaderamente del día del reposo? Y podemos verlo que definitivamente el cambio del día del reposo empezó desde la persecución de Nerón, 64, año 64 después del Mesías. Prosiguió en el 90, en el 96 después del Mesías, persecución de Dominiciano. Continuó en el 98 al 117, persecución de Trajano. Continuó persecución de Adriano en el 117 al 138. Estamos hablando años después del Mesías. Siguió con Marcos Aurelio. Posterior a esto siguió con el séptimo Severo en el 2002 al 2011 después del Mesías. Perdón, 202 al 211 después del Mesías. Siguió con Maximiliano, Tracio, Decio, Valeriano, Dioceliano. Encontramos aquí que empezaron a salir una serie de cartas. La carta sobre los cristianos escrita por Plinio, el joven, en donde una de sus apartes en las cartas dice que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, primeros frutos de resurrección. Aquí empezamos a ver que ellos hacían una carta donde empiezan entre ellos de manera alterna en alabanza al Mesías como si fuera un Dios y comprometerse mediante juramento no a delinquir, sino a robar, ni a comer, ni nada de esto, sino empezar a apartar un tiempo especial para esta figura que ellos tenían. Empezamos a ver que hay una serie de cartas, carta a Diogneto, y la carta a Diogneto en un verso 7 dice: ¿no ves cómo son arrojados a las fieras para obligarlos a renegar y no son vencidos? Está hablando del pueblo. ¿No ves que cuando más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Mientras que estos pueblos querían subyugar al pueblo judío y hacer transformar, cambiar su pensamiento milenario que llevaban de acuerdo a la tradición de la Torá, ellos iban ampliando más su concepto y la veracidad de saber que este era el tiempo que el Eterno había tenido. El emperador Galerio, en el 311 después del Mesías, dijo: edicto de tolerancia Nicomedia. Habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia. Que la República continúe intacta y para ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Y empezamos a ver el edicto de Milán, seguida de los paganización de la iglesia. Aquí en el edicto de Milán empezó un nuevo comienzo, un nuevo periodo llamado como la paganización de la iglesia, que significó un par de cosas. Significó el fin de la persecución cristiana, incrementó del cristianismo en Roma. El cristianismo comenzó a adoptar prácticas del paganismo y Constantino mandó a construir iglesias grandes y esplendorosas. En Constantino I, el Grande, conocido como el Grande, decretó que el día del sol Invictus sería observado como día de reposo civil obligatorio en el año 321 después del Mesías. Aquí vemos que la connotación del Shabbat empezó a tener una transformación muchísimos años después, incluso después del Mesías. Entonces podemos encontrar aquí que hay un fundamento que, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los textos de a los libros de los emisarios, no tiene una base, ni siquiera histórica, para poder decir que esto es así.
pero encontramos en la base histórica de los tiempos del cristianismo, que se conoce mundialmente como la religión católica, la transformación de la observancia del día del reposo civil mediante una obligación. Y la carta que envió este señor en este año fue el siguiente, que dice: descansen todos los jueces. Recordemos lo que nos hablaba la Torá, la palabra con respecto a los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Este es un código de Justiciano que está en un libro 3, título 12 y párrafo 2, por si alguien que lo quiere buscar. Y Constantino también decretó que sería observado como día de reposo civil obligatorio. Se decretó que el día del sol sería observado como día de reposo, refiriéndose al sol invictus, divinidad solar del Imperio Romano. Esto está también en un libro, Historia of the Christian Church, del 1902, pasaje 380. Y podemos ver cómo la historia ha venido transformando, ha venido cambiando. ¿Mediante qué? Mediante momentos en donde han querido subyugar y transformar el pensamiento hebreo judío de la época. En el 305 al 439, después del Mesías, se levantó un hombre que se llama Sócrates, escolástico. Y este hombre dijo: porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, el Shabbat de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua no bíblica, han cesado de hacerlo así. Los egipcios que viven cerca de Alejandría y los habitantes de Tebas tienen sus asambleas religiosas en Shabbat. Aquí empezamos a ver una transformación y un cambio de mentalidad entre unos y otros. Encontramos que definitivamente hay una transformación mediante fuerza histórica y religiosa que han querido empezar a deslumbrar, a cambiar y a transformar el tiempo del Eterno. Hay otro, Salaminio Hermías Sosomeno, en el 305 al 439. La gente de Constantinopla y casi todos los demás lugares se reúnen en Shabbat, decía este hombre, como también durante el primer día de la semana. Costumbre que no ocurre en Roma o Alejandría. Aquí ya había un cambio de pensamiento y de transformación en estos dos pueblos, en Roma y Alejandría, ¿verdad? Y encontramos uno muy particular que rompe la historia y que es fundamental para poder comprender cuándo se empezó a introducir con más fuerza el pensamiento de reposo del Eterno como el domingo. Y esto se fijó en el 325 después del Mesías, que se llama Concilio de Nicea. Y aquí se fijó la celebración de Pesaj, primeramente, como el primer domingo después de luna llena, tras el equinoccio de primavera. Se transformó en una fecha específica. Se paganizó la celebración bíblica y se paganizó y fue llevada al domingo. En Levítico 23:5 dice: en el mes primero, Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es del Eterno. Hubo una transformación en el siglo IV, en España, con un canon, el Concilio de Elvira, donde revela que la iglesia española durante esa época guardaba el Shabbat, el séptimo día. En cuanto al ayuno cada Shabbat, resultó que se corría el error de ayunar cada Shabbat. Esta resolución del concilio estaba en directa oposición a las regulaciones que en la iglesia de Roma se había llevado a cabo, de imponer ayuno el día del Shabbat con el fin de humillarlo
y hacerlo parecer repugnante a la gente. ¿Por qué? Porque aquel que conoce la tradición, aquel que conoce el tiempo, aquel que conoce las costumbres del pueblo, saben que en un Shabbat no se ayuna, porque un Shabbat tipifica alegría, regocijo, gozo, y para ellos poder introducir este pensamiento y hacer denigrar al pueblo, empiezan a hacerlos subyugar con unas regulaciones en donde debían guardar en ese día específico unos ayunos. Y podemos verlo también mucho en los tiempos de Atanasio. Vemos en hallazgos que hallaron en Patroglinia Latina, podemos ver allí con Ambrosio, en Persia, y llega al año 363, Concilio de la Odisea. La iglesia leía las escrituras en Shabbat, pero llegó el Concilio de la Odisea, un canon 16, todo romanizado. Los evangelios serían leídos en Shabbat junto a otras escrituras sagradas. Este concilio. Esta imposición se dio ¿por qué? Porque la costumbre era leer el Antiguo Testamento, el Pentateuco o el Tanaj. Era costumbre de la iglesia guardar ese día de Shabbat en varias partes como conmemoración de la creación. Este es otro que iba a ajustarse allí. Y el guardar el Shabbat significó reunirse para leer las escrituras, pero ya no se podía descansar de las labores. Empieza a haber una transformación. Permitimos una parte y el otro contexto no lo permitimos. ¿Con qué fin? Con el fin de que quebrantasen este día. En el año 363 hubo un cambio del día del reposo. Concilio de la Odisea, el canon 26. Los cristianos no podrán judaizar, no o mantenerse perezosos en el Shabbat, es decir, van a tener que trabajar, sino que deberán que en ese día deberán costear, trabajar mucho más. Pero en el día del Señor, que ellos honran especialmente, y como cristianos, de ser posible, deberán abstenerse de trabajar en dicho día. ¿Qué día? El domingo. La interpretación de judaizar era aquel que promovía lo que pareciera judío como la circuncisión, toda la ley de Moshe, los 10 mandamientos, recordemos el cuarto, las fiestas judías, que pudimos ver que no son judías, como ellos le llamaban, que realmente son ¿qué? Fiestas del Creador, según la Torá. Y se levantó algo que muy posiblemente muchos conocemos, Catecismo Católico, donde dicen que recibió la bendición apostólica. Esto fue del Papa Pío, el 25 de enero de 1910, muy cerquita. Estamos a un par de años, el cual el día de reposo, el día de descanso es el Shabbat, porque observamos el domingo en vez del Shabbat. Podríamos preguntarnos. Observamos el domingo en vez del Shabbat porque la Iglesia Católica en estos concilios de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Catecismo de la conversión a la doctrina católica, tercera edición del 1913 en Barcelona, España. Y aquí el libro de las Revelaciones nos habla de esto. Mensaje a la Odisea. En Apocalipsis 3, verso 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eras tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Año 1566, Concilio de Trento, que complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo.
con una doctrina que, doctrina de catecismo, según un artículo de 1846 del reverendo Spencer Kennan. Y Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, habla también de esto. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, los moadín y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. ¿Estamos hablando de qué? De los 10 mandamientos o de las 10 palabras. Empezó a entrar aquí una transformación. Una de ellas es: no te harás imagen ni semejanza. Se arrancó de los 10 mandamientos o de las 10 palabras. Los 10 ya no fueron más 10, pasaron a ser 9. Y así empezamos a ver una transformación en donde, posterior a estos tiempos, acuérdate del día de reposo para santificarlo, fue transformado, fue anulado, fue arrancado, fue quitado de allí, de acuerdo a estas cartas, a estos apostolados, a estos dictámenes. Y San Agustín de Hipona dice y envía una carta y un edicto donde dice: no se nos manda observar al pie de la letra el día del Shabbat, por lo que se refiere a la suspensión de la actividad corporal, como lo observan los judíos. El domingo fue preceptuado, no a los judíos, sino a los cristianos, por razón de la resurrección del Señor, y desde ese momento comenzó a tener su solemnidad. Esto es una epístola número 55, que están en unas obras completas de San Agustín. Y entra la postura católica con Catecismo de la Iglesia Católica. Postulado 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Postulado 2177. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Nos sale otro postulado, postulado 2188. El domingo y las demás fiestas de preceptos, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Y el postulado 2185 dice que durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajo o actividades que impidan el culto debido a Dios. Y viene Martín Lutero, el movimiento protestante en el siglo XVI. Luternos, bautistas, anglicanos, metodistas, calvinistas, pentecostales, evangélicos. Y entramos en los tiempos de Martín Lutero, en donde dice: debe adoptar el Shabbat sábado y no el domingo, pues el Shabbat sábado fue determinado a los israelitas y no el domingo. Esto está en Luther, tomo 3, página 643. La naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día a la semana, pero el que desea hacer de ese día de reposo una ley positiva, una obra del Eterno, ¿debe adoptar qué? Debe adoptar el Shabbat o sábado y no el domingo, pues el Shabbat o sábado fue determinado. ¿Para quién? Para los israelitas. Y vamos a ver cómo en la historia y en la doctrina católica, a partir de todo esto, hubo esa transformación. Transformación de pensamiento mientras choque histórico. Y aquí está, Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan
los mandamientos del Eterno y la fe de Yeshua, el Mesías. Esto es lo que podemos ver nosotros a través de la historia, cómo hubo esa transformación, cómo hubo ese cambio a través de cada uno de los textos. Pero lo que no podemos encontrar en la historia es que ni siquiera el Mesías dijo que el Shabbat no era el Shabbat que conocemos nosotros, sino que era el domingo. Esto no está en la palabra. Históricamente sí está, de acuerdo a los conceptos, persecuciones y transformaciones históricas, cómo se transformó el tiempo estipulado por el Eterno y no por el hombre, de acuerdo a que a unos pensamientos y a unos cambios de doctrinas particulares de las personas, de la humanidad, en donde van en contra de lo que el Eterno ha estipulado de tiempos de antaño, en este caso como es el Shabbat y como nos lo muestra no solo la Torá o la tradición de la ley, sino también la Torá oral y los escritos de la Torá oral.